Que nos distingue con su presencia el día de hoy. Entonces, sí, como bien lo has dicho, la idea de fondo de todas estas reflexiones es la humanización, es poder aportar herramientas Para para cambiarte la que pantaleta. la construcción de la ciencia haga de este mundo un lugar más justo, más humano, con más calidad de vida. Un simple favor que quisiera pedir, si todos bloquean su micrófono, eso ayudaría y después lo desbloquean al final para que podamos dialogar, para que puedan contradecir, complementar, aclarar, desmentir, cualquier ejercicio dialéctico que todos nos vienen bien. Voy a compartir una pequeña presentación que tengo a propósito de esta reflexión en la que quisiera mostrar básicamente un fenómeno. Y ese fenómeno es cómo la hermenéutica viene a solucionar una problemática que hemos creado en la construcción del conocimiento en la cultura de Occidente. Entonces tendríamos, y vale la pena que partamos del hecho del desarrollo de la toma, el desarrollo de la conciencia. En algún momento de la historia, el ser humano, en ese proceso de humanización, tiene la capacidad de identificar dos elementos. Los elementos fruto de sus experiencias del pasado, es decir, sus vivencias, lo que aprendió, cuándo le fue bien, cuándo le fue mal, cuáles fueron las conductas, las actitudes, los sentimientos que los llevaron a determinado sentimiento, a determinada experiencia y con base en ellos poder prever el futuro, cómo poder tomar decisiones en materia alimentaria para cuidarse de los depredadores también, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento determinado, el horario que se cayó en el piso. Ese es mío, que ya no quita nada. Profe, se le silenció el micrófono al conferencista. Sí, disculpe. Les pido el favor de estar atentos al micrófono porque cuando se abre el micrófono empezamos a escuchar lo que están hablando en la casa. No voy a estar insistiendo en esta parte. Lamentablemente, si se abre el micrófono, voy a tener que sacar a la persona de la sala. Juan Camilo, ¿puedes activar el micrófono, porfa? Que te lo sé. por favor, ya está activado. Sí. Entonces decía que el hecho es que en algún momento del proceso de humanización el ser humano adquiere la capacidad de identificar los aprendizajes del pasado, de reconocer las vivencias del pasado y de prever con base en esas vivencias las conductas hacia el futuro. Entonces, en ese momento, según los especialistas, por ejemplo, eh, el autor de esta obra, La filosofía de la mente, nos dice, mire, aquí pudiéramos decir que esas dos capacidades generan lo que pudiéramos llamar el desarrollo, el emerger de la conciencia humana. Pero ese emerger de la conciencia humana, que es una capacidad maravillosa porque nos ayuda a saber quiénes somos, de dónde venimos, nos ayuda a capitalizar nuestros aprendizajes, nos ayuda a identificar qué hicimos bien, qué a lo mejor no hicimos mal y a poder tomar mejores decisiones. Ese proceso que se genera, esa conciencia que se genera, tiene que ser un mecanismo que tenemos que educar. Y educar es ganar la capacidad de poder activar todo ese flujo de aprendizajes y de vivencias del pasado y todo ese flujo que nos refiere al eventual futuro. Porque cuando no se educa la presencia del pasado en nuestra mente y las preocupaciones, las ansiedades por el futuro, se nos genera un ruido mental. Y ese ruido mental es un flujo involuntario y permanente de pensamientos
comienza a generarnos una incapacidad de centrarnos en este preciso momento, de estar aquí y ahora. Entonces, una capacidad maravillosa también se nos vuelve un reto. Y así como nosotros entrenamos y fortalecemos los músculos para estar tonificados, para evitar dolores articulares, el manejo, el dominio de la mente, la educación de la mente es una tarea que tenemos que hacer, pero que desafortunadamente hemos olvidado, la hemos puesto entre paréntesis con todos los grandes problemas que dicho olvido trae. Y esos problemas son fundamentalmente tres. El primero, cuando está presente ese flujo involuntario de pensamientos en nuestra cabeza que nos remite al pasado o que nos angustia y nos preocupa respecto del futuro, entonces se va produciendo una especie de ceguera que no permite ver bien la realidad y no nos permite distinguir adecuadamente entre el bien y el mal. Es decir, el problema que tenemos es actuamos creyendo bien, pero desafortunadamente estamos actuando mal. Y creo que a todos nos ha pasado en la vida que uno a veces toma una decisión. Y cuando toma la decisión, uno lo hace conscientemente o creyendo que está consciente y que está actuando bien. Pero cuando pasa el tiempo y resulta que uno se equivocó, uno dice, ¿cómo fui de bruto? ¿Cómo fui a hacer eso en ese momento? ¿Yo por qué no vi aquello que tenía frente a mí y que estaba tan claro? Es decir, si yo hubiera visto en ese momento lo que ahora yo veo, yo no hubiera tomado esa decisión, yo no hubiera hecho eso que hice. ¿Qué significa eso? Que entre ese hecho del pasado y el momento presente se generó una toma de conciencia, un desarrollo de conciencia que nos hace ver cosas que no vimos en ese momento. Y ese es precisamente el primero de los problemas que en determinado momento tiene el que no tengamos una mente educada, que la mente gana una autonomía y en ese ganar una autonomía nosotros creemos que ese proceso autónomo somos nosotros mismos y nos embarga de sentimientos, nos llena de sentimientos respecto de nuestro pasado, nos llena de sentimientos respecto de nuestro futuro y no vemos adecuadamente lo que tenemos que estar viendo en este momento. Y el segundo problema que encontramos, y más adelante lo desarrollaré con más calma, tiene que ver con que muchos de los elementos del pasado, la mente nos los actualiza y volvemos a tener en el presente los mismos dolores y las mismas rabias, la misma ira, las mismas tensiones que tuvimos en el pasado. Y cuando van pasando los años, eso se vuelve un peso grandísimo. Entonces, todo ese peso del pasado, todos los dolores del pasado, se nos vuelven presentes en determinado momento, nos dan vueltas en la cabeza y nos amargan la vida. Hay un autor que les recomendaré al final que se llama Eckhart Tolle, que a ese fenómeno lo llama el cuerpo del dolor. Es decir, todos los dolores del pasado los actualizamos, nuestra mente los actualiza y los vivimos como si fueran presentes. Y el tercer fenómeno, la tercera consecuencia, es que en determinado momento toda la tensión, todo el dolor que a veces tenemos, todas las iras reprimidas, todos los reclamos, aquellas personas que formaron parte de nuestro pasado, los volvemos agresividad, lo volvemos violencia en contra de las otras personas. Entonces miremos estos tres fenómenos rápidamente. Si uno mira el recorrido de la historia, a lo largo de la historia hay personas, hay grupos, hay momentos de la historia en los cuales la gente creyó que estaba obrando bien, pero en realidad estaba cometiendo grandes crímenes. Uno de esos momentos que todos conocemos es el momento de la Inquisición. ¿Sí? Recordemos el Palacio de la Inquisición en Cartagena. Y los inquisidores creían que estaban actuando bien, que estaban defendiendo a la sociedad, que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, pero en realidad con sus torturas y con sus crímenes estaban cometiendo unas violaciones increíbles en contra de los derechos humanos. Pero cuando uno lee las actas de la Inquisición, ellos manifiestan que están obrando en cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo mismo sucede con la quema de brujas. Recordemos esa penosa etapa de la historia. Las brujas eran mujeres inteligentes, mujeres inquietas, mujeres que tenían
grandes intuiciones que se reunían, que exploraban la naturaleza y por eso las trataban de aliadas del demonio, las procesaban y las quemaban. Y los jueces en las quemas de brujas estaban absolutamente convencidos de que estaban obrando por el bien de la sociedad. Y lo mismo sucedió con el juicio de Nuremberg, esta fotografía que tenemos acá. Los criminales de guerra nazi, y está totalmente documentado, ninguno de ellos manifestó la más mínima, el más mínimo arrepentimiento frente a los hechos que había cometido, ¿sí? No tenía remordimiento. Todos ellos estaban convencidos de que, primero, habían actuado conforme a derecho. Segundo, habían actuado por el bien de su patria. Tercero, no tenían la culpa porque estaban obedeciendo órdenes. Y tercero, habían seguido protocolos científicamente elaborados y rigurosamente estructurados. Entonces ellos dijeron simplemente nosotros no somos culpables. Y todos sabemos de los horrores del holocausto nazi. Pero estas personas, fruto de todo ese enseguecimiento, creían que estaban actuando bien. Los grandes dictadores de la historia, Stalin, Hitler, tenía yo algunos latinoamericanos ahí, pero uno no sabe en qué momento hay algún sobrino, un primo, algún simpatizante, alguien amigo de los dictadores, entonces quité a los latinoamericanos. Pero en todas partes hemos encontrado personas que en sus discursos dicen que están obrando bien, que obran por el bien de su país, que están buscando el bien de la sociedad, están persiguiendo el terrorismo, están persiguiendo a los enemigos de la institucionalidad y son gente que está cometiendo grandes crímenes. Entonces, el primer grave problema es ese. La falta de educación de la mente nos lleva a que obremos mal bajo la convicción errada de que estamos actuando bien. Por eso Sócrates actualiza esa frase que ya estaba desde hacía mucho tiempo, tal vez desde Heráclito mismo, pero Sócrates desarrolla todo ese pensamiento en el sentido de que nadie hace el mal sino por inconsciencia. Ordinariamente hemos traducido el término por ignorancia, pero si uno mira el original griego, el término más preciso es inconsciencia. Nadie hace el mal sino por inconsciencia, es decir, porque no ve adecuadamente lo que tiene que estar viendo. Y en ese mismo sentido, ustedes recordarán un pasaje del Evangelio en que Jesús tiene una discusión con los fariseos. Y los fariseos se ofenden porque creen que él les está diciendo que son ciegos. Y Jesús les dice una frase durísima. El problema no es que ustedes sean ciegos. El problema es que ustedes creen que ven. Porque si fueran ciegos harían el deber de ver. Pero como creen que ven, siguen en su ceguera. Y ese es el problema de la inconsciencia. Es decir, uno cree que está actuando bien, la gente cree que está actuando bien, el político, el criminal, la persona que usa la violencia, el corrupto cree que está obrando bien, pero está obrando de una manera tremendamente errada. Entonces, ese problema de la inconsciencia es gravísimo. Por eso, en la tradición budista, aparece con claridad que el conflicto más importante no es entre el bien y el mal, sino entre la inconsciencia y la conciencia. Es decir, entre no darnos cuenta de las cosas y entre percibir adecuadamente qué es lo que tenemos que hacer. Por eso pudiéramos definir la inconsciencia como la incapacidad humana para darnos cuenta de todo lo que está implicado en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. Es decir, hay cosas que tenemos que hacer y no hacemos, o cosas que no debemos hacer y las hacemos, pero no vemos adecuadamente la realidad. Y esa sería una primera gran consecuencia problemática de una cosa maravillosa que es saber quiénes somos, en dónde estamos y poder prever nuestro futuro. Pero cuando no hay una educación de esa mente, viene esta problemática tan severa, que ha sido estudiada contemporáneamente en este libro que se llama La ceguera por desatención. Estos dos investigadores, Mack y Rock, estudiaron todo el problema de tomar decisiones en determinado momento sin estar viendo adecuadamente las cosas. Ese que pudiéramos llamar ese piloto automático que funciona nos lleva a tomar decisiones. Buenas tardes, ahí. Bien, bien, bien. Disculpa, Juanca, que hay problema de
No, pues, Conferencia. no, nos lleva a tomar No te estoy decisiones en oyendo. determinado momento. No te estoy oyendo, Juan Camilo. ¿No me estás oyendo? Aló, Mauro, aló. Mauro, ¿me escuchas? Yo ¿Me sí escuchas? escucho. No se está oyendo, no se está oyendo. Profe, Nosotros en el nosotros sí. salón no te estamos oyendo. Dame un segundo, que algo sucedió. Yo sí estoy escuchando. Permíteme un momento. Me dicen las personas que están conectadas en línea que sí están escuchando, Mauricio. Ya te vimos, ya te estamos oyendo. Vale. Está bien. Sí, y recuerden, por favor, los micrófonos cerrados, por favor. Gracias. Entonces, se han escrito importantes investigaciones como esta, que se llama Obstáculos para una toma de decisiones ética, que tiene que ver exactamente con ese problema. Y este libro, Ceguera por desatención, muestra a través de experimentos muy concretos cómo las personas pueden tener al frente ciertas realidades, pero en virtud de esa desatención, de esa ceguera que llama Buda, que llama Sócrates, Jesús, no se ve lo que se tiene que estar viendo y se constituye en un obstáculo para una toma de decisiones éticas. El segundo problema de la falta de educación de la mente pudiéramos denominarlo como el hecho de volvernos nosotros enemigos de nosotros mismos. Es decir, como titula Paul Václavic este libro, el arte de amargarse la vida. Es decir, nos especializamos en recordar hechos, circunstancias, personas, pasajes de nuestra vida que nos son particularmente dolorosos y nos centramos en ellos, en lugar de estar aquí en este momento, vivimos recordando aquello y comenzamos a vivir, como se llamaba esta película, comenzamos a vivir una experiencia que es viviendo con el enemigo interno. Comenzamos a tener un proceso interno que pareciera estar empeñado en no querernos dejar vivir felices, sino en amargarnos la vida. Este libro que recomiendo vivamente, que se llama Encuentro con la Sombra, es un compendio de artículos de personajes pues, muy conocidos, como Jung, como Bly, como Stanford, eh, que nos muestra cómo de una u otra manera la cultura occidental siempre ha estado preocupada por ese segmento de la mente que se encarga de amargarnos la vida, lo que Freud llamaba el instinto de muerte, el tánatos, como de una u otra manera hay unos procesos mentales en los cuales nosotros parecemos querer castigarnos a nosotros mismos y agredirnos a nosotros mismos. Y es un fenómeno que está identificado en la historia desde hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes recordarán el pasaje de Jesús tentado por el demonio en el desierto, ¿no? Es ese tánatos, es decir, aquí hay una cosa que yo quiero, pero hay otra cosa que no quiero, ¿no? El mismo San Pablo en algún momento lo decía, evito el bien que quiero hacer y hago el mal que no quiero hacer. Eso es una lucha constante, ¿sí? Por eso en la tradición budista, esta imagen me parece tremendamente significativa, ¿no? La lucha de Buda con Mara. Mara es ese segmento de la mente, es ese cuerpo del dolor, es esa sombra de la cual nos hablaba Jung, ¿sí? Que está allí metida y que de un momento a otro comienza a agredirnos y comenzamos a amargarnos la vida con toda esa serie de sentimientos problemáticos que emergen por esa inconsciencia, ¿no? Por eso dice la tradición budista, la inconsciencia es el origen de todo nuestro sufrimiento. Y esa inconsciencia, ese ruido mental que trae de nuestro pasado las cosas malas, los personajes que nos han herido y todo eso, comienza a evidenciarse en nuestra vida presente con iras, resentimientos, tensiones, depresión, desgaste emocional,
o cuando está referido al futuro, ansiedades, miedos generalizados, y comenzamos a vivir en esa situación que es como, como uno de los grandes síntomas, ¿no? Si hay una cosa compleja, ustedes lo saben porque han estudiado el DSM-4, que hay una cosa compleja es definir con claridad los contornos de algunas psicopatologías, ¿no? Y una de ellas, la depresión. ¿Sí? Dicen los analistas que es la enfermedad de enfermedades, es decir, es de lo que más sufre la humanidad en este momento. Los medicamentos que más se consumen en este momento son los antidepresivos y los ansiolíticos, y eso se nos acrecentó con la pandemia al punto que la vida se nos vuelve imposible. La vida se vuelve imposible porque comienza un sentimiento en el cual dejamos de vivir en este momento y todos esos fantasmas, todas las sombras del pasado llegan a manera de pensamientos, los somatizamos a manera de sentimientos, de emociones y nos amargamos la vida. Por eso Albert Camus decía que cuando esa situación se vuelve insoportable, caemos en el suicidio. El problema del suicidio, que es el problema del pensamiento existencial en el siglo XX. Por eso Camus decía, el único problema realmente serio de la filosofía es el problema del suicidio. Allí en ese libro, que la portada está allí, en el mito de Sísifo. Y el tercer problema con el cual nos encontramos es cómo toda esa violencia interna, todo eso que pudiéramos llamar el infierno portátil. Ustedes recordarán que una de las categorías míticas con que ha sido históricamente denominada esa experiencia de sufrimiento, de angustia, de dolor, fue la categoría infierno, ¿no? Y hay un libro del profesor Georges Minois que se llama precisamente La historia de los infiernos, y dice cómo ese fenómeno de dolor interno fue individualizado temáticamente y fue puesto en el futuro. Y bueno, a partir de la obra de Dante, se colocó como un momento posible en el futuro de la humanidad. Pero el infierno fundamentalmente es eso, es el infierno que cada uno lleva adentro y que cada uno nos fabricamos por la falta de educación de la mente. Pero el problema de ese infierno es que cada uno lleva el suyo, y como cada uno lleva el suyo, se lo comparte a los demás. Entonces comenzamos a vivir en un infierno dialéctico. Entonces nos compartimos el infierno. Decía Jean-Paul Sartre allá en esa conocida obra de teatro A Puerta Cerrada, el infierno son los otros. Es tener que convivir con los demás, tener que aguantarse su ira, sus tensiones, sus malos sentimientos, su egoísmo, todas esas cosas que son fruto de la inconsciencia, tenernos que aguantar y las compartimos. Entonces nos volvemos personas que le compartimos nuestro infierno a los demás y los demás nos comparten su infierno. Por eso el pensamiento con el cual nace la ciencia política en la modernidad refleja exactamente esa idea. Ustedes recordarán a este señor que está aquí a la derecha, que se llamaba Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes comienza su principal obra, El Leviatán, precisamente con esa constatación. La vida del ser humano en el estado de naturaleza es corta, es brutal, es violenta, es conflictiva, es agresiva. Por eso el hombre es un lobo para el hombre. Es el problema de la conflictividad interna, que la volvemos una conflictividad relacional. Entonces, en ese sentido, encontramos el por qué el padre de la psicología norteamericana contemporánea, ustedes conocen mejor que yo, que se llamaba William James, decía esta frase que me parece tremenda. La principal prioridad de todo proceso de aprendizaje debe ser la de ganar la habilidad de escoger cuándo se piensa y cuándo no se piensa. ¿Y qué pensamientos mantenemos cuando pensamos y qué pensamientos desechamos? Esa habilidad tenemos que ganarla, ¿sí? Y en ese sentido, me parece que la analogía con
con la musculatura es una analogía indicativa. Así como los músculos hay que ejercitarlos regularmente para mantenerlos tonificados, sanos, en forma, para que no se degeneren, igualmente la mente, para que no se vuelva anárquica, para que no nos haga cometer errores, para que no nos genere conflictos y para que no nos maltrate, hay que entrenar regularmente. Es decir, tenemos que generar este botoncito que no existe. Y este botoncito es decirle encendido y apagado a todo ese ruido mental que tenemos. Porque es un ruido mental que se mantiene hasta en la noche. Uno muchas veces dice, oye, ¿por qué es que yo no me profundizo? ¿Por qué tengo tantos trastornos de sueño? ¿Por qué me levanto más cansado de lo que me acosté? ¿O por qué estoy concentrando tantos dolores en la noche? ¿Por qué estoy bruxando? ¿O por qué tengo dolores de espalda, de cuello? Precisamente porque la mente sigue funcionando durante el sueño. Entonces, se vuelve una cosa tremenda. Funciona todo el día, funciona toda la noche y viene un desgaste terrible. Y dicen algunos especialistas que esa es la base de todas las demencias que aparecen ya en la tercera edad. Si nos remontamos a los orígenes del pensamiento griego, recordamos que allí en el libro que Aristóteles, en una de sus principales síntesis, la Ética de Nicómaco. Nicómaco era el hijo de Aristóteles. Pudiéramos decir, no todos los autores están de acuerdo con eso, pero que la Ética de Nicómaco es como el testamento vital de Aristóteles a su hijo, en que le da una serie de recomendaciones. Si tú quieres ser feliz, tienes que ser amable, tienes que ser generoso, tienes que ser justo, tienes que cultivar buenos sentimientos. ¿Por qué? Porque si tú cultivas malos sentimientos, eres egoísta, eres mentiroso, eres ladrón, eres conflictivo, la vida te devuelve eso. Es decir, nosotros sembramos lo que vamos recogiendo. Es lo que en el Antiguo Testamento llamaban la doctrina de la retribución o lo que en Oriente llaman la ley del karma. Es decir, nosotros de una u otra manera en esa dialéctica vamos nosotros cultivando internamente lo que le damos a los demás, pues por el mismo fenómeno que acabamos de describir hace un momento. Por eso Aristóteles, en este libro, La Ética de Nicómaco, nos da una pista muy importante a propósito del proceso de maduración en la vida. Y esa pista está compuesta por dos elementos. Dice, la persona que quiere aprender a vivir, él lo llama el hombre verdaderamente sabio, debe empeñarse en dos procesos. El primer proceso es el proceso del estudiar, del aprender. ¿Qué es estudiar? Es aprender de los aprendizajes de los demás. Es capitalizar las experiencias, la síntesis de los demás para hacer nuestra propia síntesis. Y el otro componente es la contemplación. La contemplación, en términos de la tradición griega clásica, es un ejercicio para calmar la mente, para educar la mente, que consiste en educar la vista. ¿Y qué es educar la vista? Comenzar a mirar conscientemente, es decir, comenzar a silenciar el ruido mental cuando detallamos lo que estamos viendo, cuando observamos con meditación, cuando observamos con calma, que es el mismo proceso. Aquí la contemplación tendría un significado sinónimo a lo que otras tradiciones llama la meditación, lo que otras tradiciones llama el zen, lo que otras tradiciones como el judaísmo llama la cábala, que son ejercicios fundamentalmente de educación de la mente. Si retomamos la analogía de la musculatura, son entrenamientos de la mente. ¿Para qué? Para que permanezca fortalecida y pueda decir cuándo pienso, cuándo no pienso. Y cuando pienso, escojo este pensamiento o escojo aquello, a propósito de lo que nos decía William James. Y es precisamente a propósito de la recomendación de el estudio, después hablaré de la recomendación de la contemplación, a propósito de la recomendación del estudio, que comienza a aparecer el significado y la implicación de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque el conocimiento en Grecia nace básicamente como
un mecanismo para enseñarnos a vivir. Es decir, el conocimiento no es simplemente la tenencia erudita de datos en la cabeza. El conocimiento es fundamentalmente saber vivir, es decir, sabiduría. Por eso decían que el filósofo es el amigo de la sabiduría, es el que sabe vivir y ayuda a los demás a vivir. Entonces, en ese sentido, la contemplación unida al estudio ayuda a aprender a vivir. Cuando miramos atentamente la vida, cuando miramos la realidad, cuando sintetizamos los aprendizajes de los demás. Y ese mirar la realidad, mirar la unidad en la realidad de la que todos somos partes, es lo que está en el origen del término teoría, que viene de dos raíces, orao, teión, ver la divinidad en la realidad. Es decir, mirar que hay un sentido que unifica, que le da cohesión, que le da unidad, que le da estructuración a toda la realidad. De ahí viene el término teoría. Teoría es un intento de visión unitaria, estructurada, comprensiva de la realidad. A propósito de esta temática, este libro es maravilloso. La teología de los primeros filósofos griegos, de ese gran historiador del pensamiento griego que fue Bernard Jäger, en el cual nos muestra algo que es paradójicamente cierto. Allí no había ni ciencias independientes de la filosofía, ni había filosofía independiente de la teología, nada. Eran en un mismo constructo unificado. Y ese constructo unificado tenía fundamentalmente dos fases que Aristóteles nos cuenta en su libro de la lógica. Recordemos que Aristóteles tiene esa famosa obra, ese famoso elenco de tratados que se llama el Organón, los escritos de lógica, en el cual nos dice cómo funciona el pensamiento en esa comprensión de ese mundo que está ahí al frente. Y él dice, hay dos grandes procedimientos. Un procedimiento que es la inducción, que es partir de las experiencias concretas, partir de esa contemplación, partir de observar esa realidad. Recordemos que Leonardo da Vinci decía, yo no he hecho nada extraordinario diferente de mirar atentamente cómo funciona la naturaleza. Y esa inducción nos lleva a plasmar esas síntesis en conocimientos, orao teión, en teorías. Y esas teorías, esos marcos teóricos, después los aplicamos deductivamente para corregir lo que se desvía, para orientarnos, para ayudarnos a tomar decisiones en la misma realidad. Es decir, hay una complementariedad entre la inducción y la deducción. Y esa complementariedad entre la inducción y la deducción nos ayuda a entender algo muy importante. Cuando no hay un conocimiento claro, bien fundado, tanto inductiva como deductivamente, diríamos en términos de la investigación contemporánea, la inducción tiene una expresión de carácter cuantitativo y la deducción tiene una expresión de carácter cualitativo, porque da herramientas de juicio, de valoración. Cuando no están esos dos elementos, perdemos la capacidad de incidir profundamente en esto que pudiéramos llamar la estructura del comportamiento moral de las personas. Los seres humanos, en la estructura más profunda de nuestro comportamiento moral, tenemos las ideas del bien, aquello que formamos en casa desde pequeños. Eso lo explica muy bien John Rawls allá en la teoría de la justicia. Con base en esas ideas del bien, nosotros escogemos nuestros valores. ¿Qué es valioso? ¿Qué no es valioso? Eso lo explica el profesor Ricieri Frondizi en este libro, ¿qué son los valores? Nuestros valores hacen que sintamos de determinada manera, que nos sintamos de determinada manera frente a la realidad. Estamos en el nivel de las emociones y de los sentimientos. Y las emociones y los sentimientos hacen que asumamos actitudes. Esto lo explica, por ejemplo, la profesora Victoria Camps en el libro El gobierno de las emociones, y las actitudes las explica un moralista español, Marciano Vidal.
Y luego, por último, tenemos las acciones. El problema de la educación, que es el mismo problema de las normas, que es el mismo problema de buena parte de las terapias de índole cognitivo, es que siendo los conocimientos muy importantes, logran inervar solamente la esfera de las acciones, la esfera de las conductas, cuando hay un conocimiento simplemente en su enunciatividad. Pero cuando el conocimiento en su argumentación integra los componentes cualitativos y cuantitativos, en ese mismo momento tiene una mayor posibilidad de incidir en las actitudes, en los sentimientos, en los valores y por último en las ideas del bien para que la persona tenga un cambio positivo de actitud. Es decir, la persona con ese componente comienza a ver lo que en otro momento no veía. Y por eso, a partir de todo lo que estamos viendo, genera un grado de conciencia que le permite en determinado momento tomar mejores decisiones, ser menos conflictivo y sentirse mejor consigo mismo. Entonces, diríamos que esa capacidad de integrar el razonamiento inductivo con el deductivo es el que se perdió, es la que se perdió en determinado momento y es la que nos permite contemporáneamente la hermenéutica. Miremos por qué se perdió. Se perdió básicamente porque la salud, el ser humano visto como una integralidad, estaba ya presente en el origen del mismo pensamiento biomédico. Hipócrates decía, ustedes lo recordarán, no intentes curar el cuerpo sin antes haber intentado curar el alma, ¿sí? Y es un poco, es lo mismo que está presente en la obra, en el Dhammapada del budismo, y es un poco lo que se le olvidó al proyecto Genoma Humano, que creyó que solamente con la decodificación del genoma podría en determinado momento curar las enfermedades, pero pasó por alto el carácter psicosomático de las enfermedades. Entonces, ahí comprendemos nosotros esa frase que está aquí en el Dhammapada: los malos sentimientos, como la ira, el odio, el resentimiento, la envidia, la hipocresía, que son fruto de la inconsciencia de la cual hemos hablado, son venenos, nos enferman, nos dañan. Y los sentimientos positivos, la amabilidad, la generosidad, la calma, la solidaridad, la humildad, son antídotos, es decir, son comprensiones de la realidad que nos generan cambios de actitud que benefician positivamente a nuestra salud. Por eso, en la antigua Grecia existía la virtud de la higieia, que tenía que ver un poco con eso, la combinación entre una mente sana y el cuerpo sano, de la cual también nos hablaba Platón, esa necesidad de tener esa conciencia de esa correlación. Y el modelo hipocrático y el modelo galénico de medicina surgen con esa constatación, una visión unificada del ser humano, una visión unificada de la realidad. Sin embargo, la historia de la cultura occidental nos muestra un fenómeno paradójicamente complejo, y es que esos dos procesos que ayudan a una mayor toma de conciencia, la inducción con su expresión cuantitativa y la deducción con su expresión cualitativa, esos procesos se separaron. Y el primer momento de separación fue en el Imperio Romano. El conocimiento oficial en el Imperio Romano, en las escuelas romanas, desechó la inducción. No le interesaba al Imperio Romano tener la realidad como fuente de el conocimiento, sino la visión que ellos ya tenían y que se patentizó claramente en el derecho romano. Igualmente, en la Edad Media, en que se produce una teologización de Aristóteles, los teólogos de las grandes religiones, Santo Tomás en el catolicismo, Avicena y Averroes en el Islam, Maimónides en el judaísmo, utilizaron la estructura aristotélica para decir, vamos nosotros a proponer como premisa mayor
como gran teorización los libros sagrados, pero le vamos a quitar la inducción. Aquí no hay fundamento del conocimiento en la realidad. Y por eso las universidades medievales fundamentalmente tenían un método de enseñanza deductivo. Y lo vemos claramente, si ustedes recuerdan la película o la obra El nombre de la rosa, cuando el investigador llega al monasterio a preguntar por los homicidios, lo que le dice el monje es, aquí no hay nada que preguntar, aquí no hay ninguna verdad. La verdad ya está dicha y es para ser eternamente repetida. Es decir, la deducción tiene ya unos modelos, unas categorías, unas teorizaciones que no corrige desde la realidad. Es el más grave problema. Por eso, cuando viene todo el desarrollo de las ciencias biomédicas en el contexto anglosajón, en el contexto empírico, este modelo renuncia a la deducción. Recordemos que la gran transformación de las ciencias biomédicas se dio con el Tratado de Anatomía de Andrés Vesalio, que viene de dos raíces, ana, que es tomar, y tomos, que es cortar. Ya nos vamos a separar del modelo de Hipócrates y de Galeno, que es unificador, y vamos nosotros a individualizar los sistemas y los subsistemas. Entonces, el conocimiento anatómico es un conocimiento segmentador. Y ese conocimiento segmentador que va a la experiencia misma tiene un gran impulsor en Newton, que decía, aquí lo que tenemos que ir es a la realidad misma. Y esa realidad misma llega en su comprensión a un momento cumbre de fragmentación con el modelo especializado que nos propone Augusto Comte allá en su curso de filosofía positiva. Y es decir, el conocimiento crece en la medida en que avanzamos de aspectos más generales hacia aspectos más particulares. El problema que en determinado momento no tiene en cuenta Comte es que con ese modelo de especialización estamos condenados a saber cada vez más de cada vez menos. Y los problemas integrales, los problemas sociales, los problemas humanos, se nos pierden de vista con el modelo especializado, el modelo positivista. Entonces, en ese sentido, diríamos, no hay que renunciar a la especialización, sino tiene que cambiar de perspectiva. Es decir, la especialización debe ser un punto de fortaleza con base en el cual comprendemos la realidad. Pero este no es el modelo que tenemos actualmente. El modelo que tenemos actualmente es, yo sé de esto y yo me olvido del todo. Y este modelo tiene un punto de fortalecimiento a través del trabajo de un grupo de científicos que en la década de los 20 y de los 30 en Viena hicieron un círculo científico llamado el Círculo de Viena, que propuso el famoso positivismo lógico, es decir, la ciencia, lo que vamos a llamar ciencia por antonomasia, son las ciencias naturales, las ciencias empíricas, las ciencias que tienen una estructura lógica. Lo demás es un conocimiento ideológico, es un conocimiento especulativo. Y produjeron una especie de constitución que llamaron Declaración para una visión científica del mundo. A partir de ese momento, se agudiza la separación entre el razonamiento inductivo, con su fase, con su expresión cuantitativa, y el razonamiento deductivo, con su expresión cualitativa. Y estos señores lo llevan al extremo diciendo, si hacer ciencia es solamente esto, lo demás resulta especulativo y es peligroso. Ellos estaban pensando en la lectura ideológica de la realidad propuesta por el nazismo. Entonces, el problema es que una buena intención, una cura, nos resulta más mala que la enfermedad, porque en última instancia se fragmenta el mundo, no tenemos visiones de conjunto y esas visiones de conjunto impiden que se logre esto que es tan importante que mencionábamos hace un instante. Y eso es que el conocimiento logre la transformación personal, logre el mejoramiento personal, y a través del mejoramiento personal logre el mejoramiento social. Entonces, en ese sentido,
En ese sentido, las consecuencias de una visión parcial del ser humano, el abandono de una visión integral como la que había en el contexto griego, como con la cual nacieron las ciencias biomédicas con Hipócrates y con Galeno, es que tenemos profesionales que son muy buenos técnicamente, pero que son deplorables en términos humanos. Sus relaciones humanas son muy problemáticas, son gente sapientísima y técnicamente muy buena, pero humanamente son terribles, ¿sí? Tenemos una visión parcial de la persona humana y de su contexto. No comprendemos la correlación. Categorías como enfermedades psicosomáticas no le caben a una visión anatómica y especializada. Lo más grave que ha venido sucediendo es que, y que se vio claramente con los experimentos, ya lo voy a mencionar, de Tuskegee, con los experimentos en los campos de guerra nazi, es que se identifica lo que se puede hacer técnicamente con lo que es válido hacer éticamente. Por eso se traspasa fácilmente en términos investigativos los límites de la ética. Y el juicio de Nuremberg, los experimentos de Tuskegee, que ustedes como bien lo saben, se le inoculó a personas sífilis deliberadamente para estudiar la historia natural de la enfermedad, y los experimentos que practicó allá en los campos de concentración el profesor, el doctor Joseph Mengele, pues dan fe de esa visión que perdió la unidad de la realidad, perdió la unidad del ser humano, y a eso precisamente es a lo que nos quiere llamar una perspectiva hermenéutica como la que quisiéramos compartirle, que ustedes vienen trabajando desde el enfoque humanista y en el curso con el profesor, con el doctor Mauricio Pareja. Toda esa situación problemática nos ha conducido a lo que este gran filósofo español en esta obra, La rebelión de las masas, llamaba la barbarie del especialismo. Es decir, tenemos gente muy especializada, muy buena, técnicamente muy competente, pero con grandes problemas de interacción, con grandes problemas de relaciones humanas y sobre todo con grandes problemas para solucionar de manera integral la problemática del ser humano y de la sociedad. Y es por eso que en el siglo XX el conocimiento tiene unos giros que son básicamente llamados de atención para que nos demos cuenta de ciertos aspectos del conocimiento a los cuales hay que ponerles mucha atención. Wittgenstein nos llama la atención sobre el giro lingüístico. El profesor Rorty hace todo un estudio sobre la obra de Wittgenstein y el giro lingüístico. El giro pragmático, es decir, fijémonos en las consecuencias del conocimiento. El giro aplicado de la profesora de la Cortina, y es cómo debemos tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de mirar la aplicación del conocimiento en la vida de las personas y en la vida social. Y la síntesis de todos estos grandes giros es el giro hermenéutico. Tomar conciencia de un elemento fundamental. ¿Y cuál es ese elemento fundamental? Que nosotros, cuando estamos comprendiendo, estamos a la vez interpretando. La comprensión es un hecho interpretativo. Por eso decía Nietzsche allá en La voluntad de poder: no existen hechos, tan solo existen interpretaciones. Luego, el proyecto kantiano de una razón pura, una razón que no tiene que ver con el contexto, es un proyecto lógicamente correcto, pero en la realidad nos genera muchos problemas, y es que no vemos todo lo que tenemos que estar viendo. Entonces, en ese sentido, recordemos cómo Feuerbach nos llamaba la atención. Él decía, no existe la razón pura, existe la razón impura. ¿Por qué? Porque somos seres históricos, estamos metidos en un contexto. De ahí la importancia del llamado de Husserl a ir a las cosas mismas. Entonces, en ese sentido, la hermenéutica tiene como unas grandes etapas. Ustedes ya lo podrán leer en un libro que les voy a recomendar a continuación: la hermenéutica clásica, la hermenéutica romántica, pero la hermenéutica que nos interesa es precisamente la hermenéutica del siglo XX, la que llama la atención sobre un hecho fundamental, y es decir, cuando conocemos en un tiempo y determinados por ese tiempo y por un espacio. Es lo que nos dice Heidegger allí
en ser y tiempo. Gadamer nos dice, claro, eso es fundamental. Y no olvidemos que el proceso de acceso a la verdad no es un proceso que obedezca básicamente a un método, como el método científico, sino que tiene que ser fundamentalmente un conocimiento consciente de cuál es su contexto y de cuál es la pretensión de ese conocimiento. Eso nos lo explica Habermas en un texto que ustedes conocen, que se llama Conocimiento e Interés. Y a propósito de la obra de Gadamer, Gadamer insiste en última instancia en la necesidad de reconocer que si bien es cierto que la verdad está allí en la realidad, no hay un enunciado que agote esa realidad. Luego el diálogo es muy importante. Los debates son muy importantes. La conversación es muy importante. La reformulación es muy importante. Porque en última instancia, esos diferentes niveles de aproximación a la realidad nos generan un conflicto de interpretaciones que tiene el sentido positivo de hacernos avanzar. Y en última instancia, Jacques Derrida, que nos dice, bueno, pensemos un poco contextualmente el conocimiento para mirar cómo de una u otra manera existe una correlación entre lo que se dice y el contexto y las determinaciones y las intenciones de aquello que se dice. Entonces, esa triada, lo que se dice, los textos, el contexto en que se dice, el contexto, y lo que se pretende con ese conocimiento, la aplicación, formarían lo que es conocido en el mundo de la hermenéutica como el círculo de la comprensión. A este respecto, cuando nosotros nos damos cuenta de que el conocimiento está metido en la realidad, no está en el aire como lo pensaba Kant, nos damos cuenta de que en última instancia tenemos que atender a los problemas. Y cuando nos damos cuenta de que tenemos que atender a los problemas, nos damos cuenta que nuestra sola disciplina, llámese psicología, llámese antropología, llámese derecho, llámese como se llame, no es capaz de solucionar los problemas esa disciplina sola, sino que necesita de diálogo con otras ciencias, con otras disciplinas, con otros saberes. Y es ahí en donde nace la interdisciplinariedad. Esta obra que ustedes conocen y que recomiendo volver a leer, La Introducción al Pensamiento Complejo, nos muestra precisamente eso. Y esa interdisciplinariedad nos muestra que hay áreas del conocimiento que requieren de manera tan necesaria del concurso de las disciplinas que ellas mismas en esa integración generan otras disciplinas y ahí surge la multidisciplinariedad, como en el caso de la mecatrónica, la medicina psicosomática, el derecho ambiental, la laparoscopía, como este aparato que está aquí funcionando, etcétera, en la cual ya no es posible pensar las cosas sino integrando ciencias, disciplinas y saberes. Y por último, la transdisciplinariedad, porque cuando miramos la realidad nos damos cuenta de que los problemas en concreto que se estudian de manera interdisciplinaria se circunscriben dentro de grandes problemas. Entonces necesitamos trabajo transdisciplinario, elementos como el ambiente, como el calentamiento global, como la salud pública, son elementos transdisciplinarios porque no se circunscriben a un solo fenómeno, sino que atraviesan muchos fenómenos que tenemos que trabajar de manera conjunta. Y un buen ejemplo de ese trabajo transdisciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario, es el que hace Joe Dispenza en este libro, El placebo eres tú, y en toda su obra, en que integra la medicina, la meditación, el componente endocrinológico, el componente nervioso, el componente ético, etc. Todo esto que hemos dicho tiene que ver con el componente cognitivo del cual nos hablaba Aristóteles, ¿sí? Es decir, el componente cognitivo. Digamos una palabra ahora sobre el otro componente, el componente meditativo. Y el componente meditativo, pues, es cómo podemos nosotros educar la mente. Y lo primero que tenemos que pensar un poco cuando hablamos de educar la mente con ese otro componente, es decir, la hermenéutica nos ayuda a
progresar en tener una sabiduría sintetizando conocimientos. ¿Por qué? Porque la hermenéutica reintegra lo que se separó en la historia, reintegra el componente inductivo propio de las llamadas ciencias de la naturaleza y el componente deductivo, cualitativo, propio de las ciencias humanas y sociales. Entonces, la hermenéutica nos dice, no es posible tener un conocimiento sólido si no reunificamos la solidez material fruto del razonamiento inductivo con la universalización y la comprensión global fruto del conocimiento deductivo cualitativo. Pero al lado de eso, yo no diría al lado, en eso, una dinámica contemporánea, simultánea, debe ser el mirar la realidad, porque en última instancia mirar la realidad tiene una dinámica inductiva, y ahí está la meditación, la contemplación, el zen, la cábala, el sufismo, como elementos que ayudan a la educación de la mente. Contemporáneamente, y quitándole toda su motivación religiosa, se ha llamado a eso mindfulness, y ustedes conocen bien la teoría del mindfulness. Pero hablar de mindfulness es hablar de meditación, es lo mismo que hablar de contemplación, es lo mismo que hablar de zen, de cábala, de sufismo, etc. Entonces, primera clave, hay que distinguir los ejercicios de entrenamiento de su aplicación. Es decir, ¿para qué uno hace jogging? ¿Para qué uno trota? ¿Para volverse trotador profesional? No. Pues los que no nos dedicamos profesionalmente al deporte, trotamos ¿para qué? Pues para no cansarnos en la vida cotidiana, para tener las articulaciones bien adecuadas, para que no nos duela la espalda, para tener buen estado físico. Ese es el jogging, el trote, es el entrenamiento. Entonces, hay momentos en los cuales entrenamos la mente, ya sea porque hacemos educación de la respiración, porque coloreamos mandalas, porque hacemos yoga, porque hacemos la marcha meditativa o porque simplemente nos relajamos conscientemente. Pero hay que entender que ese entrenamiento es para vivir meditativamente, vivir en un estado de sabiduría. Por eso, dediquémosle al menos 10 minutos al día a concentrarnos. Recordemos que hay una triple relación entre concentración, meditación y vida meditativa, ¿no? Entonces, diríamos que la concentración es el ejercicio primario, centrar nuestra atención para que la mente no divague, centrar nuestra atención. Luego comenzamos a abrir el compás para vivir de manera, para tener una experiencia de meditación. Y luego vivimos de manera meditativa cuando toda nuestra vida la hacemos de manera plenamente consciente y encendemos el botón de la mente cuando lo necesitemos. Cuando necesitamos ir al pasado, prendemos el botón activamos el pasado o activamos el futuro, pero no dejamos que ese proceso que nos manipula, que nos enceguece y que nos conflictiviza, maneje nuestra vida. Aquí están todas las ventajas de la meditación, que ya se me agotó el tiempo y no quisiera tampoco usar de su tiempo, pero sí quisiera dejar dos mensajes y hacer una recomendación bibliográfica. El primer mensaje, el mensaje que quisiera dejar es, mire, cuando uno tiene una misión tan importante como la que tienen ustedes de ayudar a la calidad de vida de las personas a través de una disciplina tan noble y tan necesaria como es la psicología, tenemos que hacer nosotros un esfuerzo personal de educar nuestra mente. Nadie da de lo que no tiene. Entonces, ahí ayuda, como lo acabamos de decir, comprender hermenéuticamente, es decir, contextualizadamente, teniendo en cuenta la aplicación, teniendo en cuenta el contexto en que se producen los textos, comprender hermenéuticamente el conocimiento, pero también preocuparnos en nuestro propio aprendizaje de la meditación. Es muy importante también elaborar nuestra propia síntesis. La sabiduría no está en acopiar conocimientos de los demás. La sabiduría está en hacer nuestra propia síntesis para que nos dé herramientas para nuestra propia vida. Y algo muy importante a propósito
de todo este tema que pasé un poco rápido, creo que es fundamental. No hay que caer en las etiquetas de los modelos psicológicos ni en el mito de la cientificidad. Es decir, la cientificidad está vinculada con el rigor, no necesariamente, como ha sido históricamente dado, con el modelo de las ciencias naturales. Y termino recomendándoles estos libros que considero supremamente útiles. Ken Wilber escribe este librito que me parece muy juicioso, se consigue fácilmente en internet como todos, Conciencia sin fronteras. Para una profundización en el origen del conocimiento en la Grecia antigua, como forma de vida, como sabiduría, este libro es excepcional. La filosofía como forma de vida de Pierre Hadot. Para ubicarnos en qué es la hermenéutica y cuál es la lógica interna de la hermenéutica, este libro es una introducción maravillosa que escribió un apreciado amigo que se llama Jean Grondin, que es profesor de la Universidad de Montreal. ¿Qué es la hermenéutica? Y para la práctica de la meditación, este libro de 8 es una verdadera joya, y para una visión que pudiéramos llamar existencial de la meditación, esta obra que es maravillosa, Una nueva tierra, de Eckhart Tolle. Esta aplicación que está en todos los teléfonos Android hace una maravilla que me parece estupenda, y es que nos lee los libros. Así que uno puede ir en el auto, puede estar en su cuarto, en su estudio, y puede escuchar los libros, y a veces tenemos solamente ganas de escuchar, y a veces uno descubre ciertas cosas cuando escucha. Así que si también escuchan estos libros sería una maravilla, y esta aplicación nos ayuda a aquello. Bueno, hasta aquí tendría yo para decirles en el día de hoy. No tenía planeado un poco menos de tiempo, pero no quería correr en todo lo que quería decirles, así que pues les agradezco su amabilidad, su atención. Yo creo que habría tiempo para una o dos preguntas, y en otro momento, con todo gusto, si el doctor Pareja lo tiene a bien, podemos reunirnos, pero en el día de hoy hasta aquí tendría yo para compartirles. Muchas gracias, Juan Camilo. Y nos alegra muchísimo que hayamos podido desarrollar esta temática con toda esa experiencia, con toda esa sabiduría, pero también con esas recomendaciones tan buenas que nos das. Toda la parte de los hijos. Invito a los que nos están viendo desde su casa y a los estudiantes que están acá, por supuesto, que cultivemos ese buen hábito de la lectura. Yo sé que tienes un compromiso, ya como había comentado, voy a extenderme yo. Tienen la palabra los estudiantes que ya me han dicho que tienen preguntas para hacer. Vale. Tienen la palabra. Buenas tardes, doctor Juan Camilo. Gracias por este espacio. De verdad, en medio de la reflexión sobre hermenéutica y la relación con la ética, me gustaría que nos llevara a una conclusión de cómo puede el hombre llegar a comprenderse a sí mismo con el fin de aprender a entenderse en el mundo, en el ser ahí y en esa relación con el individuo, sin perderse de los lineamientos éticos. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Jessica Copete. Jessica, mira, Jessica, tu pregunta es de una importancia y de una profundidad que da como para hacer 3 doctorados. Y responderla rápidamente es muy difícil, muy difícil. Yo diría 2 cosas, Jessica. Mira, a veces, o no a veces, ayuda mucho cuando uno comienza a ver las cosas, porque es que hemos hecho de la ética todo un saber discursivo que nos muestra la fundamentación de las acciones. Pero si miramos el ejercicio de conocernos a nosotros mismos, recordemos que esa frase que emplea Sócrates, de conócete a ti mismo, es una frase muy antigua, que eso se remonta a los tiempos de Tales, de Anaxímenes, del mismo Heráclito. ¿Y qué es conocerse a sí mismo? Oye, es calme la mente para que se dé cuenta quién es usted, en dónde está, y para que vea lo que no está viendo en este momento. Entonces yo creo, Jessica, que la ética y las buenas relaciones vienen muy acompañadas, muy de cerca, con un proceso de conocimiento personal
que se ayuda cuando comenzamos a bajarle el volumen al ruido mental. Ese aprendizaje, nadie hace 10.000 metros si comienza a entrenar hoy y ya mañana va a hacer 10.000 metros o la maratón. Eso es impensable, eso es de a poquitos. Entonces, en la medida en que comenzamos a trabajarle, a concentrarnos en lo que estamos haciendo, que cuando la mente se va para otro lado la volvemos a traer aquí, que cuando hay mucho ruido seamos conscientes de que nosotros tenemos el timón en nuestras manos y que no hay posibilidad de que la mente nos manipule, nos maltrate. En la medida en que vamos haciendo esto recurrentemente, vamos ganando esa habilidad y de manera maravillosamente espontánea suceden tres cosas. Primero, comenzamos a sentirnos bien y contentos. Segunda, que es muy importante, comenzamos a tomar mejores decisiones. Luego ahí está todo el componente ético, porque toma mejores decisiones el que ve mejor las cosas. Y tercero, comenzamos a dejar esa irritabilidad que nos hace tan conflictivos en determinado momento, porque ver la realidad nos muestra que las otras personas también tienen su proceso interno y que yo no tengo por qué dejarme tocar internamente por la conflictividad del otro, y eso me lleva a tener mejores relaciones con los demás. Pero vuelvo, insisto, muy compleja y muy importante tu pregunta, Jessica. Muchas gracias. Una última pregunta. Gracias. Con mucho gusto. Gracias a ti. Para una última pregunta, breve, por favor, si alguien se anima a hacer. Ay, la duda que usted nos dejó al principio de la No, pero esa sí ya no alcanzamos. Esa sí ya no alcanzamos. Ese es el debate que hay entre lo deductivo y lo inductivo en el mundo de la ciencia. No sé si quieras decir una palabrita sobre eso, pero es que es demasiado terreno para trabajar. Sí, es demasiado. Mira, oye, creo que dije... Yo sí confío que podamos contar con Juan Camilo pronto, aquí en vivo y en directo. Ese es el sueño que tenemos. Muchas gracias. Estaré muy complacido. Esa experiencia acá. Bueno, estaré muy complacido. Mira, yo creo que el asunto es darnos cuenta de que el problema del conocimiento es el problema de la calidad de vida. Es el problema de cómo vivimos mejor, de cómo somos más felices. Y ese problema tiene que ver con nuestra relación con los demás y con la realidad. Y es precisamente lo que en última instancia, por eso comenzábamos diciendo, cómo se construyó desde sus orígenes el conocimiento, pues yendo a la realidad misma, la inducción, el modelo cuantitativo inductivo, y cómo se logra una comprensión global con base en esas experiencias, el modelo deductivo. Entonces, en ese sentido yo creo que la correlación entre inducción y deducción se da por la lógica misma, es decir, la inducción necesita del sentido y de la orientación de la deducción, y la deducción necesita del fundamento y de la objetividad que viene a través de la inducción. Juan Camilo, para nosotros acá en la Universitaria Americana casi le está contando con palabras, con mensajes, con sabiduría, y a quienes nos acompañaron desde otros lugares del mundo también y desde otros espacios de otras ciudades. Muchas gracias por su compañía, y ya les estaremos informando cuando volveremos a tener ese tipo de encuentros, porque definitivamente, como toda buena película, hay que colocar el letrerito final. Esta historia continuará. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Gusto de saludarlos. Un aplauso. Y saludos a tu esposa por haberme regalado ese tiempo. Sí, iba a llevar a su hijo que tiene una cita médica y nos ha regalado este tiempo con nosotros. Gracias a quienes nos acompañaron desde su casa, y nos despedimos porque ya están esperando el salón acá en la puerta en el grupo que tiene clase ahorita. Gracias, Saludos. muy amable. Dios los bendiga. Gracias. ¿Cuál es?